Relato número 1. La mujer del vestido blanco. Mi nombre es Arturo, y soy conductor de Uber desde hace 6 años. He trabajado principalmente turnos nocturnos porque pagan mejor y hay menos tráfico. En ese tiempo he visto todo tipo de pasajeros. Borrachos. Gente infiel yendo a moteles. Trabajadores nocturnos exhaustos. Turistas perdidos. Pero nunca olvidaré a la pasajera que recogí en la carretera México-Puebla el 31 de octubre de 2019. Eran las 2:37 de la madrugada. Acababa de dejar a un cliente en un pueblo cerca de Cholula y estaba regresando a la Ciudad de México. Había decidido aceptar viajes en el camino para aprovechar el regreso. Halloween significa buenas propinas y mucha demanda. Mi aplicación sonó. Una solicitud de viaje. Ubicación: Carretera Federal México-Puebla, kilómetro 87. Destino: Ciudad de México, Colonia Roma. Me pareció extraño. ¿Quién pide un Uber desde mitad de una carretera a las 2 de la mañana? Pero la tarifa era buena. Casi 1,000 pesos. Y yo necesitaba el dinero. Acepté. El GPS me guió hacia el punto de recogida. Era un tramo desolado de la carretera. No había gasolinera cerca. No había poblados. Solo campos a ambos lados y esa carretera recta que se extendía hacia la oscuridad. Vi a la mujer parada en el acotamiento. Estaba iluminada por mis faros. Vestía un vestido blanco largo, casi como de novia. Su cabello negro era largo y lacio, cubriéndole parcialmente el rostro. No tenía equipaje. No tenía bolsa. Solo estaba parada ahí. Frené junto a ella y bajé mi ventana. ¿Solicitó un Uber? Ella asintió sin hablar. ¿Es usted? Mariana R. Leí el nombre en la aplicación. Otro asentimiento. Suba, por favor. Abrió la puerta trasera y entró. Cuando cerró la puerta, noté algo inmediatamente. El interior del auto se volvió frío. Como si hubiera encendido el aire acondicionado al máximo. Podía ver mi aliento. Intenté hacer conversación. Es lo que hago con todos los pasajeros. Mantiene el ambiente cómodo. Es tarde para estar sola en la carretera. ¿Se le descompuso el auto? Algo así. ¿Viene de Puebla? Vengo de más lejos. Su manera de hablar era extraña. Pausada. Como si cada palabra le costara esfuerzo. ¿Va a casa? Hubo una larga pausa. Luego, ya no tengo casa. No supe qué responder a eso. Decidí dejar de hacer preguntas. Algunos pasajeros prefieren el silencio. Manejamos durante 20 minutos sin que ella dijera nada más. La temperatura dentro del auto seguía siendo extrañamente fría. Había subido la calefacción al máximo, pero no hacía diferencia. Entonces ella habló de nuevo. ¿Tiene hijos? Sí. 2. Un niño y una niña. 8 y 10 años. Debe cuidarlos bien. Protegerlos. El mundo es peligroso para los niños. Sí, lo sé. Hago lo posible. Yo también tenía hijos. Su voz se quebró ligeramente. 2. Niños hermosos. ¿Ya no viven con usted? Ya no viven. La forma en que lo dijo me heló más que el frío del auto. Miré por el retrovisor. Ella seguía mirando por la ventana. Pero ahora podía ver más de su rostro. Su piel era muy pálida. Casi gris. Lo siento mucho, dije. No puedo imaginar ese dolor. Nadie puede. A menos que lo viva. Hizo una pausa. Fue mi culpa. Todo fue mi culpa. No quería preguntar. Pero algo me empujó. ¿Qué pasó? Estaba enojada.
con mi esposo, con mi vida, con todo. Una noche discutimos. Él se fue. Y yo tomé una decisión terrible. Pensé que si él no podía tenerlos, si nadie podía tenerlos, sería mejor. Mi estómago se contrajo. ¿Qué hizo? Su voz se volvió un susurro. Los llevé al río. Era de noche. Nadie nos vio. Los sostuve bajo el agua hasta que dejaron de moverse. Las manos me temblaban sobre el volante. ¿Usted los mató? No entendía lo que hacía. Estaba fuera de mí. Cuando terminó, cuando vi lo que había hecho, intenté seguirlos. Me lancé al río también. Pero el agua me rechazó. Me escupió a la orilla. Me condenó a quedarme. Miré por el retrovisor otra vez. Esta vez la vi claramente. Su rostro estaba completamente visible. Los ojos eran huecos, vacíos, oscuros como pozos sin fondo. Su piel no era gris. Era translúcida. Podía ver el respaldo del asiento a través de ella. ¿Cuánto tiempo hace? Mi voz salió como un graznido. No lo sé. He perdido la cuenta. Décadas tal vez. Camino por estas carreteras buscándolos. Preguntando a cada viajero si los ha visto. Mis niños. Mis bebés. ¿Los ha visto usted? No, no los he visto. Nadie los ve. Porque están donde yo no puedo ir. Donde los asesinos no pueden ir. Y yo sigo aquí. Atrapada. Buscando. Llorando. Pisé el acelerador. Necesitaba llegar a un lugar con gente. Con luces. Con vida. ¿Por qué corre?, preguntó ella. No le haré daño. Solo quiero llegar a casa. A la casa que ya no tengo. Solo quiero descansar. ¿Qué es usted? Soy lo que queda cuando el arrepentimiento no tiene fin. Cuando la culpa no puede ser perdonada. Soy el eco de mi peor acción repetida eternamente. Miré el retrovisor una vez más. El asiento trasero estaba vacío. Completamente vacío. La aplicación seguía mostrando que tenía una pasajera. La tarifa seguía corriendo. Pero no había nadie en el auto. El frío desapareció instantáneamente. La temperatura volvió a normal. Frené bruscamente en el acotamiento. Salté del auto. Abrí la puerta trasera. Vacía. Revisé el piso, debajo de los asientos, el maletero. Nada. Pero en el asiento trasero donde ella había estado sentada, había algo. Una mancha de humedad. Como si alguien empapado hubiera estado ahí. Y olía a río. A agua estancada. A lodo. Cancelé el viaje en la aplicación con manos temblorosas. Pasajero no apareció, escribí en la razón. Mentira, pero no podía escribir la verdad. Manejé el resto del camino a Ciudad de México sin parar. Sin aceptar más viajes. Solo conduciendo lo más rápido que el límite de velocidad permitía. Cuando llegué a casa al amanecer, abracé a mis hijos. Los desperté solo para abrazarlos. Mi esposa pensó que estaba loco. ¿Qué te pasa? Nada. Solo necesitaba verlos. Asegurarme de que están bien. Durante días investigué. Busqué en archivos de periódicos. En historias locales. En leyendas. Encontré docenas de casos. A lo largo de décadas. Conductores de taxi, de autobús, camioneros, todos reportando haber recogido a una mujer en vestido blanco en diferentes puntos de esa carretera. Algunos decían que lloraba todo el camino. Otros que preguntaba por sus hijos. Otros que simplemente desaparecía del vehículo en movimiento.
Un artículo de 1987 mencionaba a una mujer llamada Mariana Rodríguez que se había ahogado en el río cerca del kilómetro 87 después de matar a sus 2 hijos. El caso había conmocionado al país en ese momento. Pero con el tiempo, como todas las tragedias, fue olvidado. Excepto por ella. Ella no podía olvidar. Estaba condenada a recordar. A buscar. A pedir perdón que nunca llegaría. Dejé de trabajar turnos nocturnos después de eso. Los ingresos bajaron. Tuvimos que ajustar nuestro presupuesto. Pero no me importó. Algunas cosas no valen el dinero. Porque aprendí algo esa noche. Hay almas que no pueden descansar. Atrapadas por acciones tan terribles que ni la muerte las libera. Condenadas a repetir su búsqueda, su arrepentimiento, su agonía, eternamente. Y a veces, en carreteras solitarias, en noches oscuras, esas almas buscan compañía. Alguien que las lleve a casa. Alguien que las escuche. Alguien que atestigue su sufrimiento. Si alguna vez manejan de noche por carreteras desiertas y ven a una mujer sola en vestido blanco, no se detengan. No importa cuán inofensiva parezca. No importa si su aplicación les dice que la recojan. Porque algunos pasajeros no van a ningún destino. Solo están condenados a viajar para siempre. Y si la dejan subir, si la escuchan, si presencian su dolor, parte de su maldición se quedará con ustedes también. Todavía tengo pesadillas. Todavía veo esos ojos vacíos en mi retrovisor. Todavía siento ese frío sobrenatural. Y a veces, tarde en la noche, mi aplicación recibe solicitudes de esa misma ubicación. Kilómetro 87. Nombre, Mariana R. Destino, Ciudad de México. Siempre rechazo el viaje. Pero sé que alguien más lo aceptará. Alguien más recogerá a la mujer del vestido blanco. Y aprenderá la misma lección que yo. Algunas deudas no se pagan. Algunas culpas no se perdonan. Y algunos muertos nunca descansan. Relato número 2. El juego de la ouija. Mi nombre es Carolina, y cuando tenía 21, presencié algo que me hizo dejar de creer que los juegos son inofensivos. Trabajaba como maestra de primaria en una escuela pública en Chalco, Estado de México. Era mi primer año enseñando. Tenía a mi cargo un grupo de 5º año, niños de 10 y 11 años. 25 estudiantes llenos de energía y curiosidad. Entre mis alumnas había 3 mejores amigas inseparables, Lupita, Fernanda y Sofía. Niñas inteligentes, responsables, de familias trabajadoras. El tipo de estudiantes que todo maestro aprecia. Siempre juntas. Siempre riéndose. Siempre planeando sus próximas aventuras. Era octubre de 2015. La escuela estaba organizando una celebración de Día de Muertos para el 2 de noviembre. Los niños estaban emocionados, preparando ofrendas, haciendo calaveras de azúcar, decorando el salón. Un viernes, última clase del día, noté que las 3 niñas estaban inusualmente calladas. Sentadas juntas en la parte trasera del salón, cuchicheando. Cuando me acerqué, rápidamente escondieron algo debajo del cuaderno. ¿Qué están viendo?, pregunté con tono amable pero firme. Nada, maestra, dijo Lupita, la líder natural del grupo. Déjame verlo. Dudaron. Luego Fernanda sacó un celular. En la pantalla había un video de YouTube. Cómo usar la ouija correctamente. Guía completa para principiantes. Sentí una punzada de preocupación. ¿Por qué están viendo esto? Es para Halloween, maestra, explicó Sofía. Queremos probarlo. Dicen que funciona de verdad. Que puedes hablar con los muertos. Eso es solo superstición, les dije. Y puede ser peligroso jugar con esas cosas.
No porque sean sobrenaturales, sino porque pueden asustarlas o hacerlas sentir ansiosas. Pero usted siempre nos dice que no tengamos miedo, argumentó Lupita. Que investiguemos las cosas. Que usemos el método científico. Queremos probar si es real o no. Era una lógica difícil de rebatir. Yo les había enseñado exactamente eso. Que investigaran. Que cuestionaran. Que comprobaran las cosas por sí mismas. Está bien, concedí. Pero si van a hacerlo, háganlo con supervisión de un adulto. Con sus padres presentes. Y en un ambiente seguro. De acuerdo. Las tres asintieron. Sí, maestra. El lunes siguiente, Lupita no llegó a la escuela. Llamé a su madre durante el recreo. Disculpe la molestia, señora Ramírez. Lupita no vino hoy. ¿Está enferma? Hubo un silencio largo. Luego, maestra, está muy mal. Desde el sábado. No quiere comer. Apenas duerme. Dice que ve cosas. Que escucha voces. Hemos tenido que llevarla al doctor, pero dice que físicamente está bien. ¿Qué pasó el sábado? No lo sé exactamente. Estuvo en casa de Fernanda con ella y Sofía. Cuando regresó estaba así. Alterada. Asustada. No quiere hablar de lo que pasó. Colgué con un mal presentimiento. Busqué a Fernanda y Sofía durante el recreo. Estaban sentadas juntas, calladas, pálidas. Algo había cambiado en ellas. Ya no eran las niñas risueñas de siempre. Fernanda, Sofía, ¿qué pasó el sábado? Se miraron entre ellas. Fernanda empezó a llorar. Maestra, hicimos algo malo. ¿Qué hicieron? Jugamos con la ouija, sollozó. En casa de Fernanda. Sus papás no estaban. Descargamos una aplicación en el celular. Dijimos que solo sería para probar. ¿Y qué pasó? Sofía tomó la palabra, su voz temblorosa. Al principio nada. El indicador no se movía. Pensamos que era una tontería. Pero seguimos intentando. Preguntando si había alguien ahí. Y entonces empezó a moverse. Ustedes lo estaban moviendo inconscientemente. No, interrumpió Fernanda. Ninguna de nosotras lo movía. Lo juro por Dios, maestra. Se movía solo. Deletreaba mensajes. Respondía preguntas que solo nosotras sabíamos las respuestas. ¿Qué tipo de mensajes? Primero preguntamos su nombre. Deletreó ZOZO. Luego preguntamos qué quería. Deletreó JUGAR. Le preguntamos jugar a qué. Deletreó ATRAPAR. Sentí que mi piel se erizaba. Soso era un nombre conocido en la comunidad de entusiastas de la ouija. Una entidad supuestamente maligna que aparecía frecuentemente. Pero estas niñas no podían saber eso. ¿O sí? ¿Buscaron ese nombre antes? ¿En internet? No, maestra. No sabíamos nada. Solo queríamos hablar con un abuelito muerto o algo así. No con lo que fuera eso. ¿Qué más pasó? Lupita le preguntó si podía ver el futuro. El indicador se movió así. Entonces preguntó cuántos años viviría. El indicador deletreó, POCOS. Sofía se asustó y quitó las manos, continuó Fernanda. Pero Lupita siguió preguntando. ¿Cuántos años? ¿Qué me va a pasar? Y el indicador se volvió loco. Se movía rapidísimo. Deletreando cosas horribles. ¿Qué cosas? VEOTUCASA, VEOTUCUARTO, VEOTEDORMIR. Entonces las luces empezaron a parpadear, dijo Sofía. Y escuchamos algo en el pasillo. Como pasos.
Pero no había nadie en la casa excepto nosotras. Lupita empezó a gritar, Fernanda lloraba más fuerte ahora. Decía que alguien la estaba tocando, que sentía manos frías en sus hombros. Pero no había nadie. Nosotras no veíamos nada, pero ella seguía gritando. Tratamos de cerrar la sesión. Movimos el indicador a adiós como dicen los videos que debes hacer. Pero no funcionó. Seguía regresando al centro del tablero. Como si algo no quisiera irse. ¿Qué hicieron? Apagamos el celular y salimos corriendo de la casa. Dejamos todo ahí. Lupita no paraba de temblar. Decía que algo la había seguido. Que podía sentirlo. Las llevé con la directora. Explicamos lo sucedido. La directora llamó a los padres de las 3 niñas. Hubo una reunión de emergencia. Los padres de Fernanda fueron a su casa. El celular seguía en el piso donde lo habían dejado. La aplicación de Ouija estaba abierta. Pero la batería estaba muerta a pesar de que el teléfono había estado cargado al 100% cuando empezaron a jugar. Y había algo más. Escrito en el espejo del baño con vaho, como si alguien hubiera respirado sobre él y escrito con dedo, Soso está aquí. Lupita empeoró durante los siguientes días. No dormía. Cuando lo intentaba, tenía pesadillas violentas. Se despertaba gritando. Decía que una sombra estaba en su cuarto. Que la miraba. Que esperaba. Sus padres la llevaron con doctores. Psicólogos. Nada ayudaba. Los médicos no encontraban nada físicamente mal. Los psicólogos decían que era trauma, ansiedad, posible psicosis inducida por estrés. Pero yo veía a esta niña cada día antes de que esto pasara. Era normal. Feliz. Saludable. Y ahora era una sombra de sí misma. Finalmente, desesperados, sus padres la llevaron con un curandero local. Un hombre mayor que hacía limpias y rituales tradicionales. Él vino a la casa de Lupita. Hizo una limpia con huevo, copal y hierbas. Rezó en náhuatl. Dijo que la niña había traído a un espíritu negativo. Que había abierto una puerta y algo había entrado. Que necesitaba cerrar esa puerta adecuadamente. No sé si fue su gestión o si realmente funcionó. Pero después de esa limpia, Lupita comenzó a mejorar gradualmente. Las pesadillas disminuyeron. El miedo se fue retirando. En 2 semanas estaba lo suficientemente bien para regresar a la escuela. Pero algo había cambiado en las 3 niñas. Ya no eran las mismas. Ya no eran inseparables. Algo en esa experiencia las había fracturado. Fernanda empezó a faltar mucho a clases. Sus padres decían que tenía problemas para concentrarse y finalmente la cambiaron de escuela. Sofía se volvió retraída. Callada. Ya no participaba en clase. Ya no jugaba con los otros niños. Solo se sentaba sola, dibujando cosas oscuras en su cuaderno. Y Lupita, aunque mejoró, nunca volvió a ser la niña confiada y alegre que era. Desarrolló miedo a la oscuridad. No podía dormir sin luz. No podía estar sola en una habitación. La escuela prohibió cualquier actividad relacionada con ouijas, sesiones espiritistas o juegos paranormales. Enviamos cartas a los padres advirtiendo sobre los peligros psicológicos de exponer a niños a este tipo de contenido. Pero el daño ya estaba hecho. He pensado mucho en lo que pasó. La parte racional de mi cerebro dice que fue su gestión. Que las niñas, expuestas a videos e historias de terror sobre ouijas, se asustaron tanto que su cerebro creó las experiencias. Que todo fue psicológico. Pero hay detalles que no encajan. El nombre Soso que ellas no podían conocer antes. Los mensajes específicos. El mensaje en el espejo. El cambio tan drástico y duradero en estas niñas.
¿Fue solo miedo? ¿O realmente abrieron algo que no debieron? No tengo respuesta. Pero sé que vi a 3 niñas normales transformarse en niñas traumatizadas por algo que experimentaron. Algo real para ellas, sin importar la explicación. Ahora enseño en otra escuela. Pero cada Halloween, cada Día de Muertos, cuando los estudiantes empiezan a hablar sobre juegos paranormales y desafíos de terror, les cuento esta historia. Les digo que algunos juegos no son juegos. Que hay líneas que no debemos cruzar. No porque necesariamente haya fantasmas y demonios del otro lado, sino porque la mente humana, especialmente la mente joven, es increíblemente poderosa. Y cuando le damos permiso para temer, cuando abrimos la puerta a la posibilidad del terror, a veces no podemos cerrarla. Lupita está bien ahora. Tiene 25 años. Estudió psicología, tal vez procesando su propio trauma. Nos mantenemos en contacto ocasionalmente. Le pregunté una vez, años después, si recordaba exactamente qué pasó esa tarde. Recuerdo todo, me dijo. Cada detalle. Y sé que no fue nuestra imaginación. Algo entró a esa habitación cuando invocamos ese nombre. Algo que no debería existir. Y lo peor no es que vino. Lo peor es que cuando tratamos de despedirlo, no quiso irse. ¿Crees que sigue ahí? No lo sé. Pero a veces, cuando estoy sola en la oscuridad, siento esa presencia. Como si me estuviera observando. Como si esperara que volviera a invitarlo. Como si esa puerta que abrimos nunca se cerró completamente. Les digo esto porque necesitan entender algo importante. No jueguen con ouijas. No como broma. No como experimento. No por curiosidad. No porque necesariamente crean en espíritus. Sino porque el miedo es real. El trauma es real. Y algunas experiencias dejan cicatrices que nunca sanan completamente. 3 niñas de 11 años pensaron que estaban jugando un juego. Y aprendieron que algunos juegos juegan contigo de vuelta. Relato número 3. El hospital abandonado. Mi nombre es Miguel y durante 3 años fui parte de un grupo de exploradores urbanos. Nos dedicábamos a documentar edificios abandonados en todo México. Fábricas, hoteles, escuelas, hospitales. Era un hobby. Una forma de combinar mi amor por la fotografía con el gusto por la aventura. Nuestro grupo tenía reglas estrictas: no robar, no vandalizar, no ir solos, siempre tener permisos cuando fuera posible y salir antes del anochecer. Seguimos esas reglas religiosamente durante 3 años. Exploramos más de 40 ubicaciones sin incidentes serios. Algunos sustos cuando nos topábamos con personas sin hogar viviendo en estos lugares. Algunas lesiones menores por pisos inestables. Pero nada grave. Hasta que exploramos el Hospital Psiquiátrico San Rafael. El San Rafael fue construido en 1952 en las afueras de Guadalajara. Era un hospital psiquiátrico estatal que en su momento atendió a cientos de pacientes con diversas condiciones mentales. Operó durante casi 50 años antes de cerrar en el año 2001 por falta de fondos y acusaciones de maltrato a pacientes. Había rumores sobre ese lugar. Como siempre hay rumores sobre hospitales psiquiátricos viejos. Experimentos no éticos. Pacientes abusados. Muertes no reportadas. El tipo de historias que se alimentan con el tiempo y se vuelven leyenda. Nuestro grupo había querido explorar el San Rafael durante meses. Pero era difícil acceder. Estaba cercado. Tenía vigilancia irregular. Y tenía la peor reputación de cualquier edificio abandonado en Jalisco. Finalmente, en octubre de 2018, decidimos ir. Éramos 5, yo, mi mejor amigo Daniel, una fotógrafa llamada Alejandra, y 2 hermanos, Carlos y Javier. Llegamos un sábado por la mañana.
La idea era entrar temprano, explorar durante 6 horas con luz natural y salir antes de las 3 de la tarde. Mucho tiempo de seguridad antes del anochecer. La cerca estaba parcialmente caída en la parte trasera. Entramos con cuidado, cámaras listas, linternas en nuestras mochilas por si las necesitábamos en áreas oscuras. El exterior del hospital era imponente. 3 pisos de concreto gris. Ventanas rotas. Grafiti cubriendo las paredes. Vegetación salvaje creciendo entre las grietas del pavimento. La naturaleza reclamando lentamente lo que los humanos habían abandonado. Entramos por una puerta trasera que estaba forzada. El interior olía a humedad, moho y algo más. Algo orgánico y desagradable que no pudimos identificar. El primer piso estaba devastado. Salas de espera con muebles volcados y podridos. Oficinas saqueadas. Grafiti por todas partes. Basura acumulada. Era triste pero no inusual. La mayoría de los edificios abandonados lucen así. Tomamos fotos. Documentamos. Daniel filmaba video. Alejandra capturaba las texturas de la decadencia con su cámara análoga. Todo normal. Subimos al segundo piso. Las habitaciones de pacientes estaban aquí. Pequeñas celdas con puertas de metal. Algunas todavía tenían camas oxidadas. Baños sin puertas. Ventanas con barrotes. Era opresivo incluso vacío. No podía imaginar cómo se sentía estar encerrado aquí. En una habitación encontramos algo perturbador. Marcas en las paredes. Arañazos profundos en el concreto. Como si alguien hubiera intentado rasgar las paredes con las uñas. Y había palabras escritas. Sáquenme repetido cientos de veces. Con diferentes caligrafías. Diferentes intensidades. Años de desesperación grabados en esas paredes. Esto es deprimente, dijo Alejandra. Necesito un descanso. Bajamos al primer piso a tomar agua y comer algo. Eran las 12 del día. Llevábamos 3 horas ahí. Todo iba según el plan. ¿Exploramos el tercer piso?, preguntó Carlos. Dicen que era donde tenían a los pacientes más peligrosos. Debe tener cosas interesantes para fotografiar. Dudamos. El tercer piso tenía la peor reputación. Muchos exploradores urbanos reportaban que ese nivel se sentía diferente. Más pesado. Más opresivo. Algunos decían haber escuchado cosas. Visto sombras. Pero nosotros no creíamos en eso. Éramos racionales. Escépticos. Vamos, decidí. Pero nos quedamos juntos. Nadie se separa. Subimos al tercer piso. Las escaleras crujían peligrosamente. Algunas estaban rotas. Tuvimos que saltar huecos. El tercer piso era diferente inmediatamente. Más oscuro. Las ventanas aquí estaban tapiadas con tablones de madera. La luz apenas penetraba. Tuvimos que encender nuestras linternas. El pasillo era largo. Puertas a ambos lados. Al final había una puerta doble con un letrero oxidado, área restringida, personal autorizado únicamente. Ahí es donde quiero ir, dijo Daniel, ajustando su cámara de video. Caminamos por el pasillo. Nuestras linternas creaban sombras danzantes. El silencio era absoluto. Ni siquiera se escuchaban pájaros o viento. Solo nuestros pasos y nuestra respiración. Entonces escuchamos algo. Un sonido como arrastre. Como si alguien moviera algo pesado por el piso. Venía de una de las habitaciones a nuestra izquierda. Nos detuvimos. Miramos la puerta. Estaba entreabierta. Probablemente un animal, susurró Javier. Ratas o gatos. O alguien sin hogar, agregó Carlos.
Deberíamos revisar. Dejarle saber que estamos aquí. Me acerqué a la puerta lentamente. Hola. ¿Hay alguien ahí? No queremos molestar. Solo estamos explorando. El sonido se detuvo abruptamente. Silencio total. Empujé la puerta con el pie. Se abrió con un chirrido. Apunté mi linterna hacia adentro. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. No había muebles. No había basura. No había nada que pudiera haber hecho ese sonido de arrastre. Solo paredes desnudas y un piso de concreto. No hay nada, dije, aliviado y confundido a la vez. Pero Alejandra estaba mirando hacia arriba. Miren el techo. Todos levantamos nuestras linternas. En el techo, escritas con algo oscuro que podría haber sido pintura o otra cosa, había palabras: corre. Esto es una broma, dijo Daniel con voz temblorosa. Alguien lo escribió antes para asustar a exploradores. Sí, concordé, aunque no sonaba muy convincente. Vámonos. Esto no vale la pena. Salimos de la habitación. Pero cuando giramos hacia las escaleras, la puerta doble al final del pasillo estaba abierta ahora. Completamente abierta. Podíamos ver oscuridad absoluta más allá. ¿Alguien abrió esa puerta?, preguntó Javier. Todos negamos. Estábamos juntos todo el tiempo. Nadie se había acercado a esa puerta. El viento, sugirió Carlos, pero no sonó convincente ni para él. Revisémosla rápido y salgamos, decidí. Vamos juntos. Nadie se separa. Nos acercamos a la puerta doble. Más allá había otra área. Más oscura. Más fría. El aire aquí se sentía diferente. Pesado. Como respirar agua. Nuestras linternas iluminaron un pasillo más corto con solo 3 puertas. Al final había otra puerta con un letrero: terapia electroconvulsiva. Aquí es donde hacían los electroshocks, dijo Alejandra. He leído sobre esto. En los años 50 y 60 lo usaban como tratamiento para casi todo. Depresión, esquizofrenia, incluso homosexualidad. Era brutal. No deberíamos estar aquí, dijo Javier. Su voz sonaba mal. Tensa. Asustada. Solo unas fotos, insistió Daniel. Documentar esto es importante. Mostrar las condiciones en las que trataban a estas personas. Avanzamos. Yo quería irme. Cada instinto me gritaba que saliéramos. Pero el compromiso con nuestro trabajo, con documentar estas historias, me empujó hacia adelante. Abrimos la puerta de terapia electroconvulsiva. Dentro había una silla. Una silla médica vieja con correas de cuero para sujetar brazos, piernas y cabeza. Junto a ella había una máquina oxidada con cables y electrodos. Dios mío, susurró Alejandra, levantando su cámara. Esto es horrible. Daniel comenzó a filmar. Estamos en el 3er piso del Hospital Psiquiátrico San Rafael. Esta es la sala de terapia electroconvulsiva donde se detuvo. Todos lo escuchamos. Un sonido como gemido. Bajo. Prolongado. Viniendo de algún lugar del pasillo. Salimos. Ahora, dije con firmeza. Nadie argumentó. Salimos de la habitación. El gemido se hizo más fuerte. Ahora venía de múltiples direcciones. Como si estuviera rodeándonos. Corrimos hacia la puerta doble. Cuando llegamos, estaba cerrada. Javier jaló. Empujó. No se movía. Está trabada, gritó. No puede estar trabada. Estaba abierta hace un minuto. El gemido se convirtió en algo más. Voces. Múltiples voces susurrando al mismo tiempo.
No podíamos entender las palabras, pero el tono era claro. Dolor. Sufrimiento. Súplica. Carlos empezó a golpear la puerta con su hombro. Ábranse. Maldita sí, ábranse. Entonces las luces de nuestras linternas empezaron a parpadear. Una por una. Como si algo las estuviera drenando. No, 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 repetía Alejandra. Esto no está pasando. Esto no es real. Mi linterna murió completamente. Luego la de Daniel. En segundos estábamos en oscuridad casi total. Solo quedaban 2 linternas funcionando débilmente. Y entonces vimos las sombras. No eran sombras proyectadas por nuestras luces. Eran formas. Siluetas humanas moviéndose en la oscuridad. Acercándose lentamente hacia nosotros. Javier estaba llorando ahora, golpeando la puerta desesperadamente. Salir. Necesitamos salir. Una de las sombras se solidificó parcialmente. Podía ver una figura humana. Delgada. Con lo que parecía ser una bata de hospital. Su rostro era borroso, pero podía distinguir una boca abierta. Ese gemido salía de ahí. Ayúdanos, no sé quién de nosotros lo gritó. La figura extendió una mano hacia mí. Dedos huesudos. Piel traslúcida. Pero antes de que me tocara, la puerta se abrió violentamente. Todos tropezamos hacia atrás. Caímos por las escaleras. Rodando. Golpeándonos. No nos importó. Nos levantamos y corrimos. Corrimos como si nuestras vidas dependieran de ello. Atravesamos el segundo piso. El primero. Salimos por donde habíamos entrado. No paramos hasta estar fuera del edificio, en el estacionamiento abandonado, bajo la luz del sol. Nos derrumbamos en el suelo. Respirando pesadamente. Algunos llorando. Todos en shock. ¿Qué mierda fue eso?, jadeó Carlos. Nadie respondió. No teníamos respuesta. Revisamos nuestros equipos. Mi cámara estaba destrozada por la caída. La de Alejandra también. Daniel revisó su cámara de video. No grabó nada, dijo con voz vacía. La memoria está corrupta. Todo lo que filmamos ahí, no existe. Nos fuimos. Condujimos en silencio de vuelta a Guadalajara. Cada uno procesando lo que habíamos experimentado. Durante días intenté racionalizarlo. Sugestión colectiva. Gases tóxicos del edificio causando alucinaciones. Miedo grupal que escaló. Cualquier explicación que no involucrara lo sobrenatural. Pero no podía explicar la puerta que se cerró sola. Las luces que murieron simultáneamente. Las figuras que todos vimos. El hecho de que 5 personas adultas, racionales, escépticas, experimentamos exactamente lo mismo al mismo tiempo. Nuestro grupo se disolvió después de eso. Alejandra dejó la fotografía por completo. Carlos y Javier se mudaron a otro estado. Daniel todavía explora, pero solo durante el día y nunca hospitales. Yo dejé la exploración urbana. El costo emocional era demasiado alto. Ahora trabajo en fotografía comercial. Productos. Alimentos. Cosas seguras y aburridas. Pero investigué más sobre el San Rafael después de nuestra experiencia. Encontré información perturbadora. Entre 1952 y 1980 murieron 147 pacientes en ese hospital. La tasa de mortalidad era anormalmente alta. Muchas muertes fueron atribuidas a causas naturales o suicidio. Pero hubo alegatos de negligencia, abuso y tratamientos experimentales no autorizados. El área de terapia electroconvulsiva fue clausurada en 1975 después de que 3 pacientes murieran durante el procedimiento en un periodo de 2 meses.
pero los registros muestran que continuó siendo usada ilegalmente hasta 1985. Cuando el hospital finalmente cerró en 2001, varios ex empleados hablaron anónimamente sobre lo que habían presenciado. Pacientes atados durante días. Medicación forzada. Castigos brutales. Experimentos. Un ex enfermero dijo algo que nunca he podido olvidar: ese lugar tiene demasiado dolor en sus paredes. Demasiado sufrimiento. No me sorprende que los pacientes no puedan irse. Algunos todavía están ahí, atrapados en su peor momento, reviviendo su agonía eternamente. No sé si creo en fantasmas. No sé si lo que experimentamos fue sobrenatural o algún fenómeno psicológico grupal que la ciencia aún no entiende completamente. Pero sé que 5 personas entramos a ese hospital ese día. Y 5 personas salimos cambiadas para siempre. Porque vimos algo. Sentimos algo. Experimentamos algo que desafía explicación racional. El Hospital San Rafael sigue ahí. Abandonado. Cercado. Deteriorándose. Pero según reportes recientes, los avistamientos continúan. Guardias de seguridad reportan luces en el 3er piso. Vecinos escuchan gemidos durante la noche. Exploradores jóvenes que ignoran las advertencias entran y salen corriendo minutos después, pálidos y aterrorizados. Si alguna vez están cerca de Guadalajara y ven ese edificio gris y desolado, no entren. No importa cuánta curiosidad tengan. No importa cuánto quieran documentar o explorar. Porque algunos lugares están abandonados por buenas razones. Algunos lugares retienen la memoria del dolor que ocurrió ahí. Y algunos lugares no te dejan salir sin llevar algo contigo. Una parte de mí todavía está en ese 3er piso. En esa oscuridad. Con esas voces. Con esas sombras. Y a veces, en la noche, cuando estoy solo en mi departamento, escucho ese gemido otra vez. Bajo. Prolongado. Sufriente. Y sé que aunque salí de ese hospital, algo de ese hospital salió conmigo también. Si te gustó, no olvides darle un like y suscribirte para más relatos como este.